Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy Juan Carlos de Vida 1010 AM, Vida Atlanta, la aplicación que pueden descargar completamente gratis en sus teléfonos celulares. El día de hoy estamos con el abogado Luis Pérez Eguiarte, con quien siempre tenemos el placer de estar los lunes y los miércoles en el boletín migratorio a las 12:30 minutos. Y bueno, el día de hoy estamos presentes aquí en su oficina. ¿Cómo está, abogado? Bien, gracias, Juan Carlos. Buenos días. Buenos días. El día de hoy, pues, amaneciendo con algunas noticias bastante llamativas, ¿no? Sí, no vamos a meternos en detalles. Sí. Pero bueno, entramos a lo que nos concierne, que es el derecho, las leyes de inmigración, que de momento parece que la gente se ha olvidado un poquito, se ha calmado un poquito de todos estos miedos. Pero sin embargo las cosas siguen pasando, abogado. Las deportaciones siguen. Sí. Mira, a mí nunca me ha gustado alarmar a nadie. Y siempre me gusta tratar de dar información que es verídica y sin exagerarla. Pero sí hay que tener mucho cuidado. En verdad estamos viendo muchos problemas en poder sacar a personas que están detenidas por ICE, en poder obtener fianza, bond. Está muy difícil, y lo que está buscando el gobierno es que estas personas que estén detenidas por tanto tiempo, que se desesperen y firmen sus deportaciones voluntarias o sus salidas o estipuladas, pero no hay que permitirles o darles pie a las autoridades para que nos detengan, para que nos arresten. Así que lo mejor en verdad es buscar otra manera de llegar al trabajo, de llegar a la escuela, pero evitar manejar si no se tiene licencia. Y ahora los jóvenes que tienen licencia, que tienen DACA, nada de tomar y manejar. Eso de manejar borracho ya es del pasado, es algo que debemos de dejar atrás. Hay tantas otras maneras para transportarnos, Uber, etcétera, pero hay que evitar a toda costa el manejar si no se tiene licencia y el dar cualquier excusa para que las autoridades puedan detener a una persona. Así es, y ustedes que nos están viendo ahora mismo pueden hacer sus preguntas directamente al abogado Luis Pérez Eguiarte, que estamos aquí en su oficina y estamos en este Facebook Live, y vamos a leer las preguntas que ustedes hagan ahora mismo. Y también pueden hacer una cita, pueden hablar con el abogado al 404-320-0088, 404-320-0088, y el abogado Luis Pérez Eguiarte les va a estar ayudando en sus casos de inmigración. Abogado, hay una pregunta que nos hace un señor, nos dice: soy salvadoreño, me casé con una salvadoreña también, pero ella tiene TPS y tiene 3 hijos nacidos aquí que son menores de edad. ¿Ella podría pedirme a mí? No, el TPS, una persona que tiene TPS no tiene derecho a hacer ningún tipo de petición. Hay hay maneras, pero es muy complicado que una persona cónyuge de alguien que tiene TPS lo pueda adquirir. Tiene que calificar por sí mismo, tiene que haber llegado en las fechas en que se aprobó primero el TPS, y el TPS para El Salvador se ha aprobado 2 veces. Así que ya sea que califique bajo los primeros tiempos de registro o el segundo registro, pero tiene que calificar por sí mismo. Me imagino que este señor, si no lo ha hecho hasta ahora, seguramente no llegó antes del 2001. Si es que es así, si sí llegó antes del 2001 y necesita ayuda, que llame a mi oficina y podemos ver si es posible, pero es muy limitado la manera de poder hacerlo. Así es, entonces usted puede llamar ahora mismo y hacer una cita con el abogado Luis Pérez Eguiarte al 404-320-0088, 404-320-0088, y le van a estar dando una cita para que usted pueda conversar y salir de todas esas dudas. Abogado, también sabemos de muchas personas que han estado quizás en algún proceso de deportación anteriormente y después han tenido algún beneficio, digamos, del TPS, han obtenido el DACA. Estas personas nos han estado preguntando: ¿pueden salir del país? Ok. Bueno, hay estatus como el TPS, que es un estado de protección temporal, como el DACA, que es una acción diferida, que la persona puede tener una orden de deportación. Y de todos modos, tiene que evitar salir si no tiene un permiso especial para salir. Únicamente personas que tienen lo que se llama Advance Parole, que es una autorización por parte del servicio migratorio para que la persona salga y pueda regresar al mismo estatus que estaba antes de salir, o sea, TPS, DACA, pero hay que conseguir esa autorización. Ahora, cuando la persona tiene una orden de deportación anterior, es
en verdad poco recomendable hacer ese viaje. Tengo clientes que lo han hecho, no han tenido nunca ningún problema, pero es riesgoso. Hay que recordar que son 3 las agencias que se encargan de cuestiones migratorias, lo que es aduanas, el CBP, el ICE que se encarga de deportaciones y el CIS que se encarga de los beneficios, y que muchas veces, aunque el servicio migratorio apruebe un permiso de viaje, no quiere decir que otra agencia, que es la agencia de aduanas, el CBP, vaya a permitir que la persona entre si tiene una orden de deportación. Así que yo preferiría o yo recomendaría no tramitar ese permiso de viaje hasta que no haya logrado solucionar de manera permanente su situación, hasta que no haya logrado obtener su residencia. Así es, entonces, bueno, si usted igual tiene alguna intención de viajar, primero busque la orientación por parte de un abogado. Abogado, ¿usted les podría ayudar a tramitar a estas personas por supuesto, el permiso de claro viaje? que sí. Ahora hay que recordar una cosa, para personas con TPS, siendo que ya estamos hablando de eso, y personas con DACA también, es muy recomendable obtener un permiso de viaje, aunque no haya una necesidad urgente de viajar, pero hacerlo ahora que tienen el DACA, hacerlo ahora que tienen el TPS, demostrar que un familiar con alguna emergencia médica, obtener ese permiso de viaje, hacer un viaje corto y regresar, porque en el futuro, sobre todo las personas que tienen TPS, que sus hijos están ya comenzando a cumplir la mayoría de edad, los 21 años, que son ciudadanos americanos, si los padres con TPS hacen ese viaje, regresan, entonces van a poder obtener su residencia mediante una petición hecha por los hijos dentro del país, sin necesidad de salir, de enfrentar un castigo y tener que buscar un perdón. Y lo mismo los jóvenes que tienen DACA, si hacen ese viaje corto, salen por unos días, regresan y se casan con ciudadanos o con residentes que se puedan naturalizar, van a poder entonces ajustar su estatus dentro del país, van a ahorrar mucho dinero a no tener que tramitar un perdón, que siempre los perdones son difíciles y caros. Así que hay que aprovechar, los que tienen estatus, busquen ese permiso de viaje, llamen a la oficina si necesitan ayuda para tramitarlo. Así es, el número de teléfono es el 404-320-0088, 404-320-0088. El abogado está aquí en sus oficinas para ayudarles con todo tipo de casos de inmigración. Abogado, hay otra persona que nos hace la siguiente pregunta. Nos dice, yo fui deportado hace más de 10 años, ya cumplí mi castigo de los 10 años, pero tuve 2 hijos que se quedaron allá en los Estados Unidos. Ellos podrían pedirme, yo cumplí mi castigo fuera del país. Okay. Si esta persona sigue fuera del país, si ha tenido paciencia y no ha intentado regresar de manera indocumentada, y ahora sus hijos ciudadanos, el mayor cumple los 21 años, va a poder entonces, si el hijo hacer la petición, ya el padre no tiene castigo porque pasó los 10 años fuera y nunca intentó regresar. Si hubiera intentado regresar, basta el intento para que el castigo se convierta en permanente, pero si ha tenido paciencia, lleva 10 años fuera, el hijo cumple los 21 años, se hace la petición y regresa sin problemas. Así es. Bueno, aquí hay más preguntas. Metí la I-130 en mayo de 2016 por parte de mi esposo. Él es residente. En el mismo mes de mayo, Inmigración mandó la carta de que habían recibido mi aplicación. Revisé en Inmigración Online e Inmigración dice que en noviembre de 2016 se aprobó mi caso y que mandarían una hoja con la decisión, pero hasta ahora no ha llegado nada. Mi pregunta, ¿eso quiere decir que ya me aprobaron mi caso o que aprobaron solo mi aplicación? Y más o menos cuánto se tarda un caso así. Primero que nada, mi recomendación siempre va a ser contratar un abogado para todos los casos migratorios. Esto es algo que parece muy sencillo. Una petición se presenta, hay noticia incluso en el sitio de internet del servicio migratorio que está aprobado, pero la persona no tiene la aprobación, no ha llegado, se perdió y va a tener que gastar más dinero para obtener físicamente la aprobación, porque la va a necesitar. Por suerte el cónyuge es residente, así que no es algo que urja tanto, porque tiene fecha de prioridad de mayo del 2016, hay 2 años de retraso, tiene tiempo para obtener la aprobación, pero va a gastar más dinero por no haber usado un abogado. Sí, señora, lo único que se ha aprobado hasta ahora es la petición, es el primer paso de un proceso consular, porque está casada con un residente. Va a necesitar de un perdón, que es un proceso siempre muy complicado y que no lo recomiendo que lo intente hacer sin abogado o con un notario, porque no va a salir aprobado y va a gastar su dinero. Si necesita ayuda, llame a la oficina, busque otro abogado, pero busque un abogado. Lo va a necesitar para obtener
la aprobación de esa petición para entender qué es lo que, los pasos que cuáles son los pasos que siguen y sobre todo para que le ayuden a preparar el perdón. El perdón no se puede obtener si no logra demostrar el sufrimiento extremo del cónyuge y eso siempre, siempre es difícil. Bueno, importante esta información, así que ahora mismo ustedes pueden hacer una cita con el abogado Luis Pérez Eguiarte. Él les puede ayudar con ese tipo de casos. Él siempre pues está bien actualizado en las leyes migratorias y también con este programa que hace el boletín migratorio los lunes y los miércoles. Siempre está dando información del último momento, que es muy importante para nosotros como inmigrantes. Hola, buen día. Mi caso es por asilo. Tengo 2 años ya con este caso y las cortes ya las terminé. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para una residencia permanente? Y si puedo arreglar a mis hijos solo con mi permiso. Okay. ¿Le aprobaron el asilo? Si le aprobaron su asilo, si el juez le aprobó su asilo, entonces tiene que esperar un año exacto desde la fecha de la aprobación para presentar su aplicación de ajuste de estatus. Y el momento en que esta persona tiene el derecho de presentar, también la tienen sus hijos, siempre y cuando hayan estado incluidos, y si no hay que incluirlos, pero me imagino que están también en esta aplicación de asilo. Todos van a poder ajustar su estatus un año después de la decisión del juez, o después de un año, tiene que esperar mínimo un año. No hay lo cierto es que no hay ninguna obligación para ajustar estatus. Puede una persona que tiene el asilo aprobado quedarse con el asilo aprobado y nada más con el permiso de trabajo. Obviamente conviene hacer la residencia, pero tiene que ser al año. Bueno, así es. Entonces, si ya usted está aprobado y quizás si esta persona quiere aplicar por su residencia, ¿usted le podría ayudar? Por supuesto, Juan Carlos, eso nos dedicamos a todos los procesos migratorios. Así es. Entonces, ahora mismo puede llamar a la oficina del abogado Luis Pérez Eguiarte, 404-320-0088, 404-320-0088. Abogado, tengo una pregunta por acá que nos hace alguien. Dice, ¿en cuánto tiempo de haber sido cometido un delito de crimen contra mí puedo someter una aplicación para una visa U? En el momento en que consiga el apoyo de la policía. Y no importa cuántos años hayan pasado. Bueno, si es un caso muy antiguo y apenas va a buscar el apoyo de la policía para que le firmen el suplemento B de la forma I-918, va a ser más difícil obtener esa firma entre más años hayan pasado. Incluso el otro día veía un documento de Cobb County que dice que después de 6 años ya no firman este suplemento, así que hay que hacerlo siempre lo antes posible. Si acaba de ocurrir, inmediatamente, primero hable con un abogado de inmigración para entender el proceso, cuáles son los pasos. Tal vez consulte 2 o 3 antes de contratar uno, pero va a necesitar de un abogado. Pero hágalo siempre lo antes posible. Se pierden muchos derechos cuando las personas dejan pasar mucho tiempo. Perfecto. Así es. Tenemos otras 2 preguntas. ¿Qué es una póliza de inmigración o qué es una policía de inmigración? No sé. Si está hablando de una póliza de inmigración, es un fraude. Han de ser abogados que están vendiendo pólizas como de seguro, viendo que se les pague una mensualidad para asegurarles que los van a representar, y eso es el fraude más antiguo que hay en cuestiones migratorias. Cada vez que hay problemas como ahora, hay muchos abogados que abusan de nuestra comunidad, de sus clientes. Algunos incluso tienen, nombre, son conocidos, otros ni siquiera se les ha oído jamás y ahora resulta que son expertos en inmigración, pero hay que tener mucho cuidado. No existe una póliza de inmigración, no existe eso de pagarle a un abogado por un servicio que no está prestando y que tal vez nunca va a prestar. El único que sale beneficiado ahí es el abogado, no el cliente. No pague por adelantado nunca. Así es. ¿Hay otras preguntas? Sí, hay otras preguntas. Dice, soy ciudadano, tengo 21 años, estoy embarazada, soy mamá soltera, quiero que mi mamá esté conmigo. ¿Cómo puedo pedirle? Bueno, es ciudadana, tiene más de 21 años, tiene derecho a pedir a la madre, y la madre podría venir, pero a residir como residente. Y es un proceso, que va a tardar más de un año, que va a costar un poco de dinero, y si lo único que quiere la señora es venir a visitar durante el parto de la hija, entonces no es la mejor manera de traer a la madre, ¿cierto? Porque tal vez ni siquiera le interesa vivir aquí. Tendría que la madre que pedir una visa, se puede hacer una carta de invitación, demostrar que se trata de una situación médica, en este caso el embarazo, de urgencia, y
presentar esa documentación, esa evidencia en el momento que se presente a la entrevista en el consulado para solicitar una visa de turista. Las cartas de invitación funcionan, digo, no garantizan, pero aumentan las probabilidades de que se apruebe una visa de turista. Sí. Le recomiendo que la prepare un abogado, no es un proceso caro ni complicado. ¿Y se puede hacer aquí en Estados Unidos para mandarla para allá? Bueno, se tiene que hacer aquí porque la tiene que firmar el ciudadano. Perfecto. Tiene que ir acompañada de una forma especial, la forma I-134, los últimos 2 impuestos del ciudadano para demostrar que hay ingresos y poder sufragar cualquier gasto. Bueno, así es, el número de teléfono del abogado, si lo recordamos, es el 404-320-0088, 404-320-0088, el abogado Luis Pérez Eguiarte. Ustedes también pueden buscar información en la página web abogadoluis.com, muy sencillo, abogadoluis.com, ahí van a encontrar toda la información. Y recuerden que con él ustedes pueden tener también una conversación a través del boletín migratorio los lunes y los miércoles a las 12:30 del día en Vida Atlanta, Vida 1010 AM, en el boletín migratorio. Tenemos otra pregunta. Gracias por su programa, es de gran ayuda y mi pregunta es la siguiente. Quiero saber en cuánto tiempo le podría salir la residencia a mi esposo. Ya tenemos casados 5 años y yo tengo 8 años como ciudadana. Él nunca ha sido arrestado por ningún motivo. Gracias. ¿Cómo entró el marido? Si el marido entró indocumentado y va a necesitarle un perdón, va a ser un proceso un poco más largo, 1 año y medio más o menos. Hay que hacer la petición, hay que preparar ese perdón con mucho cuidado, tiene que aprobarse y una vez aprobado sale a su viaje a México, al país de donde sea y regresa sin ningún problema. Si el marido entró con visa o si está protegido por los 45I, entonces sería mucho más rápido, cuestión de 4 o 5 meses. Pero más que nada, lo más importante es empezar y hacerlo con un abogado. Llevan 5 años casados, tenemos el proceso del perdón provisional hace como 3 años. O sea, son por lo menos 3 años que han desperdiciado, señora. Ya. Y ella era ciudadana ya cuando se casó con la señora. Sí. Bueno, si necesitan la ayuda, si quieren hacerlo lo antes posible, hágalo ahora mismo con el abogado Luis Pérez Eguiarte, les puede ayudar. Su número de teléfono es el 404-320-0088, 404-320-0088. ¿Hay otra pregunta por ahí, Jeff? No, todavía sí, no. No están cargando las preguntas aquí directamente. Aquí tengo, dice, una persona entró indocumentada 2 veces, ¿tiene manera de arreglar? Está casado con una persona que es ciudadano y tiene un hijo. Depende de cuándo fueron esas entradas. Lo grave de las entradas múltiples es cuando una persona después de abril del 97 entra indocumentado, acumula más de 1 año en el país, sale y regresa, porque en esos casos el castigo que le corresponde no es el castigo de 10 años para el cual hay un perdón, el perdón provisional, sino es un castigo permanente y tendría la obligación de pasar 10 años fuera antes de poder pedir un perdón, pero va a depender de cuándo ocurrieron, de si lo detuvieron, si hay récord de esas entradas. El primer paso siempre cuando hay más de una entrada es tomarle huellas al cliente, mandar a pedir copia de cualquier expediente, cualquier información que pueda tener el gobierno, lo que es el FOIA. Así que le invito a que llame a la oficina, haga una cita. Hay que primero hacer una búsqueda exhaustiva de la información que pueda tener el gobierno antes de hacerle gastar miles de dólares en un proceso consular y en un perdón que tal vez ni siquiera tiene ningún caso hacerlo si el gobierno sabe que esta persona entró más de una vez y las fechas le harían tener un castigo permanente. Hay que hacerlo con cuidado. Y para cerrar la pregunta, gente que tiene TPS, ¿sí puede arreglar su residencia sin salir del país ya? Depende, se necesita, una persona con TPS sí puede arreglar, pero tiene que ser familiar inmediato de un ciudadano. Tiene que haber una petición que le pueda ayudar a ajustar su estatus, porque el TPS por sí mismo jamás va a dar algo permanente. Solo que tenga una persona que esté casada con ciudadano. Si el hijo, y es lo que hablé al principio del programa, si los hijos son ciudadanos y tienen más de 21 años, si está casado con un ciudadano, con una ciudadana, sí puede ajustar en el país, pero se requiere primero hacer un viaje con el advance parole, con el permiso de viaje y regresar. Ahora, acaba de haber una decisión del 9º circuito en California, esto aplica para California, para Washington, no para el estado de Georgia, que permite que sin obtener ese permiso de viaje se pueda ajustar mediante una petición inmediata. Es cuestión de tiempo antes de que eso también se pueda hacer en Georgia, pero aún no ha habido un caso
Y sí, si alguno de mis clientes quiere ser el primero, adelante, pero va a haber que demandar al gobierno o apelar una decisión en contra. Yo prefiero siempre irme por la segura, no hacer gastar a mis clientes más de lo necesario. Por eso primero me gusta obtener el parole, visiten a su familia en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, y después hacer el ajuste de estatus. Tenemos tiempo para un par de preguntas sí, más. 2 preguntas más. Ok, por aquí está, mi hijo envió una petición de viaje y llegó una carta pidiendo fecha específica que él quiere Se viajar. debió haber proporcionado desde el principio. Y él quiere viajar y regresar, y dice el abogado que eso ya es muy rápido. Si le llega el permiso, es recomendable que salga inmediatamente o que espere. Él es Dreamer. Ok, si tiene un buen abogado, que siga siempre los consejos del abogado. Si no confía en su abogado, que cambie de abogado. Okay. Yo a mis clientes que tienen DACA les recomiendo que obtengan ese permiso de viaje. Creo que es un gran beneficio que en el futuro les puede ahorrar mucho dinero, mucho tiempo. Pero debe de haber confianza entre el cliente y el abogado. Y si no la hay, cambie de abogado o, en verdad, es muy necesario trabajar con alguien en el cual se puede confiar. Así es, el abogado Luis Pérez Eguiarte, 404-320-0088, 404-320-0088. Siempre es bueno tener una segunda y hasta una tercera opinión. Y vamos con la última pregunta. Buenos días, apliqué por asilo. Dicen que se tardan 3 años en citar a corte. Quería saber, ¿qué podría ir haciendo y cuáles serían las cosas claves que debo hacer mientras estoy en la espera? Y si me llego a casar con un ciudadano, ¿cómo quedaría mi petición de asilo? Primero que nada, recuerde que los casos de asilo debe de ser siempre la última opción. Y más si está viviendo en Georgia. Es el peor estado de todo el país para los casos de asilo. Si usted llevaba más de un año en los Estados Unidos cuando aplicó por asilo, yo iría pensando en casarme porque no va a haber casi manera de que se apruebe. Si usted llevaba más de un año y fue con uno de esos abogados que ahora están presentando asilos por todo el mundo y le cobraron $5,000, $6,000, también busque otro abogado y váyase preparando a un proceso caro, difícil y muy probablemente a tener que salir del país. Porque los casos de asilo político, si la persona no logra demostrar que ha habido persecución o que hay un miedo fundado, con un fundamento, con una razón muy poderosa de que puede haber persecución, no se aprueban. Los reglamentos, las leyes son muy estrictas en cuanto a los tiempos y en cuanto a los requerimientos para el asilo político. Si tiene una pareja que es ciudadana, si tiene una relación, cásese. Va a ser una manera más rápida y más segura de poder arreglar, porque el asilo político para muy pocas personas en verdad funciona. Tienen que haber llegado hace menos de un año, tienen que traer o tener manera de conseguir la evidencia de que va a haber o hubo persecución. Y de lo contrario, olvídese de cuánto va a tardar. El problema es que se va a negar y se va a meter en un problema muy grave. Okay, bueno, así es, abogado. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Hay más preguntas que nos siguen llegando. Vamos a tratar de ayudarles dándoles el número de teléfono del abogado. Y hay una persona que nos dice que unos abogados le quedaron mal, tuvieron negligencia y el bar de abogados no le ayudó. Pues vuelva a demandar, insista con la barra de abogados, notifique a la Asociación Latinoamericana, a las organizaciones que se encargan de ayudar a los inmigrantes, porque esos abogados que abusan de sus clientes deben de perder su licencia. No es posible que sigan abusando de nuestra comunidad. En verdad son un peligro. Así es. Bueno, así es. El día de hoy hemos estado conversando por estos minutos con el abogado Luis Pérez Eguiarte, abogado experto en casos de inmigración. Si usted tiene cualquier caso de inmigración, si usted tiene incluso ya un abogado, pero usted necesita una segunda opinión, hable directamente con el abogado Luis Pérez Eguiarte, haga una cita con él al 404-320-0088, 404-320-0088, y también pueden escuchar más del abogado a través de Vida 1010 AM el lunes y el miércoles a las 12:30 del mediodía en el Boletín Migratorio. Abogado, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. ¿Nuevamente el número? 404-320-0088, 404-320-0088.